¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y contento de decir que ya tenemos hace un tiempo la versión 2.4 del Europa Barbarorum 2. Vamos a ver, gente, los cambios que trae. Voy a leer lo que dice el desarrollador, ¿ok? El desarrollador que subió. Como saben, esto es un equipo de mucha gente del Europa Barbarorum que trabaja en el proyecto hace mucho tiempo y son un equipo bastante grande, ¿ok? Bastante grande. No hemos logrado completar los dos espacios de facción no utilizados, porque todavía quedan dos facciones que se pueden utilizar en el Europa Barbarorum, pero no están obviamente ni programadas ni están puestas. Son dos facciones que ellos pueden agregar, que todavía no lo han podido agregar. Ese era el objetivo para esta versión 2.4, pero acabó quedando fuera. Ese es el objetivo implícito para la próxima versión 2.5. Lo que nos quiere decir acá es que básicamente vamos a tener otra versión que creo que será la final, ¿ok? La 2.5, porque ahora está, si mal no recuerdo, por aquí dice que es que está el 90% del juego hecho. 90%. ¿Se acuerdan que la versión anterior que hemos jugado mucho en el canal y hemos traído mucho de Europa Barbarorum? Era la versión, estaba el 80% del juego terminado, entonces todavía queda mucho, ¿no? Esto trae ciertos cambios como el reembolso del mapa. Obviamente habrá nuevas unidades y otras características que se implementarán junto a esto. Pero esos son los elementos más importantes que hemos apuntado. Hay mucho contenido nuevo aquí, pero aún no hemos actualizado la guía de jugador, que no se ve reflejado. Ok, pues muchos saben que el Europa Barbarorum 2 tiene como su propia guía de jugador, que es bueno, es básicamente un PDF con todas las mecánicas nuevas que trae el juego y con todos los cambios que trae el juego. Es algo súper importante, la verdad, la guía de desarrollador, porque es la que te enseña a jugar. Ok, es la que te enseña a jugar porque saben que tiene una cantidad de edificios impresionantes, entonces es importante, bueno, ¿no? Tenerlo, saber leerte la guía. Leerte la guía es bastante extensa, pero la guía es súper importante para saber, ¿no? Cómo ir gestionando el imperio, porque es bastante complejo el mod, la verdad. Y dice que eso llegará. Básicamente van a sacar la guía nueva actualizada, que seguramente la tengamos acá por el Discord apenas salga. Pero bueno, gente, yo creo que poco para comentar, ¿no? Europa Barbarorum 2 yo creo que lo jugó todo el mundo. Y acá, aparte en este canal es como una serie Prime, ¿no? O sea, la serie máxima del canal fue Europa Barbarorum 2. Para el que no tenga entendido, Europa Barbarorum 2 cambia todo lo que es el mapa del Medieval 2 y lo convierte en el mapa del Rome, o sea, un mapa del Rome. Las mecánicas que agrega este juego son impresionantes, porque agrega hasta la música de la época, eventos históricos precisos al milímetro, unidades muy precisas. Es muy pero que muy histórico. Y aparte de eso agrega un sistema que creo que es único en el Total, en el Medieval, perdón, en el Total War no, pero en el Medieval es único, porque agrega un sistema de, cuando tú conquistas un enclave, tienes varias opciones que puedes hacer con el enclave, o convertirlo en una colonia, o convertirlo en un asentamiento, o convertirlo en un aliado, no como aliado militar, pero sí puedes transformar ese mismo edificio, ¿ok? Ese mismo enclave que tú conquistas lo puedes transformar en varias cosas, en colonia, en una colonia teocrática, en una colonia, bueno, tienes un montón de opciones. Eso lo vas destrabando a medida que vas desarrollando los edificios. Cuando creas la colonia y tal, colonia militar o colonia de comercio, y después, bueno, tienes un montón de cosas para ir eligiendo. Vas eligiendo, ¿no? Lo que a ti te va pareciendo que quieres hacer exactamente en ese enclave y te va dando ciertos bonificadores a ese enclave. Otra cosa también muy guapa que tiene es que básicamente también puedes quedarte con una colonia, o sea, conquistar un enclave, por ejemplo el de Cartago, y puedes reclutar sus unidades, ¿ok? Llevando una rama de edificios, puedes hacerlos que, no que sean tus aliados, porque en realidad es tu enclave, pero sí que puedes crear todas las unidades que ellos creaban. O sea, eso es algo que está muy, pero que muy guapo y le agrega bastante profundidad. Después, históricamente, es un mod que es impresionantemente preciso. Yo creo que es el más preciso que hay. Perdón los que
que les encanta el Day, pero yo creo que el Europa Barbarorum es un next level superior en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo del juego. Porque tiene mucha más profundidad en las edificaciones, los edificios son históricamente precisos, tienes lugares que te dan ciertos bonificadores, porque tienes un río, porque tienes tal, o sea, está muy pero que muy bien logrado, históricamente es súper preciso. Y en cuanto a edificación me parece una barbaridad y una verdadera locura la cantidad de edificios que tienes para crear. Gente, versión 2.4 Europa Barbarorum, como saben lo tienen en MOBA. En MOBA está para descargar la versión 2.4. Vamos a esperar a ver cuándo sale esa versión 2.5. Y creo que, gente, que hay poco más que comentar del Europa Barbarorum. Estuve jugando un poco, seguramente se venga serie en el canal, ok, para que todos los que quieran ver se venga serie del canal. Todavía no estoy decidido con quién voy a hacer, jugué un poquito con Epiro. La verdad que en puntos personales no crashea, es la primera vez que, bueno, antes crasheaba bastante, pero ahora es bastante estable. He hecho 60 turnos con Epiro y no me ha crasheado, nunca, ok, no me ha crasheado nunca. O sea, es muy, muy estable. A lo que era anteriormente es extremadamente estable, la verdad. Y nada, gente, se viene serie. La traducción en español, saben que este mod en particular siempre me encargo yo de traducirlo en español porque me encanta. Es uno de los mods que más me gusta. Pero en este caso voy a esperar a la versión última, que creo que será la 2.5, para hacer una traducción decente, bien, como corresponde hacer una traducción. Porque traducirlo ahora y después sacan una nueva traducción, ¿no? Se queda un poco corto, pero yo creo que vamos a tener una traducción ya en la versión 2.5, que va a ser, creo que la última. También tengo que decir que acá un poco la gente al finalizar dice que para terminar EV2 es muy complejo y aún el lanzamiento de futuro estamos avanzando en el juego y piden, bueno, que si quieren trabajar en el proyecto, si eres artista de 3D, bueno, trabajador de 3ds Max, todos estos programas, ¿no?, de 2D y tal, o programador de C++, eres más que bienvenido al equipo para ayudar, ¿no? Esto saben que lo tienen en el Discord personal de EV2. Así que creo que poco más, gente. Como les acabo de comentar recién, la versión 2.4, ¿ok? La 2.4 está en MOBA. O sea, si la quieren bajar, está en MOBA. Actualmente es en el único sitio donde está, porque también está en Total War Center, pero bueno, en MOBA es más práctico para descargar este pedazo de mod. Así que nada, gente, poco más. De ya les agradezco muchísimo a todos. Dejen ese super like por el Europa Barbarorum 2, gente, que se lo merece. Gente, se merece el Europa Barbarorum 2. Y un comentario a ver si lo han jugado, cuántos turnos han hecho, qué tan estable lo ven. Como les acabo de comentar, he jugado 60 turnos, más o menos 60 turnos, 57 con Epiro y no me ha crashado ni una vez, así que es un punto importante. No se olviden de comentar, y tampoco se olviden de comentar a ver qué quieren ver, qué serie podemos hacer con el Europa Barbarorum 2. Me gustaría hacerla en formato video porque es más tranquilo, más de chill. Saben que es un juego bastante complejo como para jugar en directo, pero bueno, poco más. Así que nada, gente, desde ya les agradezco muchísimo a todos y nos vemos en el próximo video. Como siempre, gente, comentar y dejar like me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video, gente, cuídense mucho. Hasta otra.